Todos ahí con el brillo al máximo, De Ana. esta sección de este lado izquierdo tenemos a todos los exponentes del notch. De esta sección del lado derecho, todos los exponentes sin notch. ¡Esta es la guerra! Hubo que esperar un poquito de más, pero ya los tenemos aquí. Pixel 3, Pixel 3 XL y Pixel Stand. Y se vienen unas duras pruebas comparados con los pesos pesados en Android e iOS. A continuación. ¡Comenzamos! Atentos porque estamos regalando el telefonazo de tus sueños. El móvil que quieras te lo puedes llevar a tu casita. Para ello, vete suscribiendo ya mismo en el botón de aquí debajo, activando la campanita y sigue el link de la descripción. Hola tecnautas, así es, apura la marcha porque te puedes llevar cualquiera de los teléfonos que por ejemplo tenemos aquí. Así, regalados, Ana. Bueno, es que este de aquí es para mí. Lo he tenido que pagar uno encima del otro, pero es mío y nada más que mío. Y lo vas a cambiar por la antigua versión. Sí. Ahora pasas a rosita, Ana. El no rosa que decían en la presentación lo he cogido de ese color. También nos enviaron para probar el Pixel normal y el Pixel Stand, que es un nuevo invento que se mandó Google. Bien, lo he comprado, ya te diré, Martín, si no lo devuelvo, ¿eh? Vale. Tengo mucho trabajo, tengo que abrir. Empecemos, Ana, porque se va a hacer cajas. larguísimo esto, dale. Vamos. ¿Vos qué preferís, Ana? ¿Nochito o Notch? No, yo me quedo con el grande, Martín. Nochote. Pinchito, instrucciones. Ah, mira, ponen pegatinas ahora. Team Pixel. Oye, me quedo las pegatinas si se lo devuelvo sin pegatinas, Martín. Pero si vos ya tenés el tuyo, Ana, ¿por qué te querés manguear este? Porque me mangueo 2 pares de pegatinas, las del mío y estas, ¿qué más les da a los de Google? Ya que no nos invitaron a la presentación ni nada, mirá, sos mala, ¿eh? Sí. Dale. Viene con auriculares, USB-C, adaptador, Uy, vienen bastantes, ¿eh? otro adaptador, Ese es para poder hacer el paso de teléfonos antiguos a tu Pixel pasando la información. el ¿Qué más? cable USB-C y aquí evidentemente estará el cargador de carga rápida Bueno, dejás ese ahí, Ana. al lado de mis pegatinas y voy a abrir mi nueva adquisición. Mira la nena, qué contenta que está la niña. Esto solo pasa una vez al año. Y soy afortunada. ¡Ah! ¡Qué bonito el color! Sí que es rosita, es un poco así rosita. Bueno, lo voy a dejar ahí al lado del otro. Esto, Martín, es exactamente lo mismo que en el anterior. Hacelo, Ana, vamos. ¡No! Voy a ver si tiene pegatinas. Pegatinas. ¡Pegatinas! Dame que la puedo acá, mirá. Ya tenés tu juego de pegatinas, una choleada. Los auriculares también. No lo sacás ni de la caja, Ana. Probalos a ver cómo quedan. Sí, un poquito ahí. Ah, son distintos estos auriculares que los que venían otras veces. ¿Qué te parecen? Están buenos, ¿no? A ver, este dice que es el de la izquierda y este es el de la derecha. Mira, yo siempre tengo las orejas muy pequeñas, a mí siempre se me caen, sobre todo esta de aquí. Esto no me encaja del todo bien, ¿eh, Martín? Este ¿No? sí ya está, pero este de este lado me ¿Tenés está una oreja un poco distinta, Ana? Sí, yo creo que todo el mundo. Esta es más pequeña. El resto de cosas exactamente igual que en el otro. Sigamos. Dale, ¿para qué abrís todo de vuelta? Pero si me has dicho tú encima me... ¡No! Voy a abrir el feito primero. ¿Cuál es el feito? ¿El del El notch o el negro. que no tiene notch? El negro. Ay, la parte de detrás es muy chulo el tacto. ¿Sí? Esto de aquí es muy No lo veo. chulo el tacto. Es chulísimo. Uy, qué bueno, a ver. Tócalo. Es súper raro. Ah, nada que ver con el modelo anterior. No, nada Es que como ver. un cristal pintado o algo así. Qué bueno que está. No me disgusta este tamaño. Ana. El tamaño del terminal para aquellos que les gustan los teléfonos pequeños es un tamaño ideal, ¿eh? Vamos a ver mi bonito Pixel en color rosa o no rosa, como dice Google. También tiene el mismo ¡ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Te gusta el mismo tacto? Sí, ¿Es el mismo? A ver. Sí. Para que os hagáis una idea, es como una especie de satinado, es súper suave cuando pasas la mano. Y lo que estoy viendo, Martín, es que no se quedan nada las huellas marcadas. Sí, hay cristal por acá esta parte. Pero esto es súper suavecito. ¡Suavecito! Y el mío tiene el botón de encendido de color. Y este no. Es ¡Ah, qué aburrido! el que tenía también Mira, a lo ver. tenía de color. ¿Está al otro lado? No, está al mismo lado. Y a ver por detrás. Nada que ver. No, el tacto no tiene nada que ver. Este por ahí resbala un poquito más ahora, ¿eh? Sí. Ahí va el diecito, Ana. Sí, hay baile, sobre todo en el Pixel 3. Este no tanto, un poco menos, pero es que en el año pasado no bailaba. Ya vemos aquí Super Notch y Marcos.
Recordemos, este tiene resolución Full HD Plus y este es QHD Plus, o sea, tiene más resolución este que este en la pantalla, pero vamos, visto así no se nota. La calibración de colores es distinta, Martín, efectivamente, en este son más fríos y en este son más cálidos, como que tiene ahí más potencia el color. No lo podemos evitar ese tema. A ver, es un notch súper prominente, yo creo que es el más grande que he visto, Martín. No a lo largo, pero sí a lo ancho, pero lleva dos cámaras selfie. Eso es lo positivo. Por lo visto, una de las cosas más buenas de este teléfono es que ahora las dos cámaras no las pusieron atrás, las pusieron adelante. A ver, y además llama la atención, mira Martín, las dos cámaras selfie en el Pixel, el XL, están aquí en el centro, alrededor del altavoz. Y en cambio en el Pixel 3 están aquí en el costado, no están aquí en el centro. Ah, mira, es más grande el altavoz. En este ¿De este que este? Sí, en la parte superior sí, en cambio en la parte inferior es más grande en el XL que en este de aquí. ¿Y en la mano cómo se siente, Nana? Para la gente que le gustan los teléfonos pequeños, este le va a gustar mucho. Ojo, me gusta mucho más de lo que pensaba, Ana. Sí, yo también. Y si te estabas preguntando cómo se ve comparado con todos los demás animales en el mercado de los teléfonos, el Mate 20 Pro, el iPhone XS Max, los dos que estamos hablando en cuestión, El Note 9 y el Pixel 2 XL del año pasado. La parte trasera, Martín, me quedo o con el Huawei Mate 20 Pro o con mi Pixel 3 en color rosita. no se nota tanto en la pantalla como acá el rosa, No, ¿eh? en persona, en la pantalla se ve mucho más blanco y en persona sí que se ve como a un cremita rococó, para que os hagáis una idea. Y por delante, ¿cómo lo vemos, Ana? Todos ahí con el brillo al máximo, De Ana. esta sección de este lado izquierdo tenemos a todos los exponentes del notch. De esta sección del lado derecho, todos los exponentes sin notch. Esta es la guerra. El Huawei Mate 20 Pro es súper bonito, Martín. Es el más bonito, quizás. También la pantalla está muy bien, aunque me estoy enamorando yo de la pantalla del iPhone. La pantalla del iPhone creo que es de las mejores de este año. Pero también hay que decir que con respecto al modelo anterior se nota muchísimo más la diferencia de pantalla mejor, en este caso Martín, con el Pixel 3, ¿no? Para eso no se había de correr mucho, por favor. Este se parece mucho más al diseño del año pasado. Sí, y también en cuanto a notch, da un pasito adelante. Sí, un paso muy adelante. ¡Es el fucker de los notch! Sigo teniendo ahí un favorito en cuanto a la pantalla. Fíjate el blanco este del Pixel 3 normal, porque todos los demás o amarillean o azulean un poco vistos desde costado, y el único que mantiene un buen blanco ahí, incluso comparado con el iPhone, es el Pixel 3. Y vamos a iniciar las pruebas para ver cuál es el más rápido en 3, 2, 1. ¿Quién va primero, Ana, acá? Bueno, van muy bien los píxeles, ¿eh? Sí. Mueven bien, ¿no? Sí, de momento. En cuanto a carga, va primero este, ¿no? Luego este, el Pixel 3 XL. Y luego estos dos parecidos. Y el Note también, que no lo había visto. Y el último, el Pixel 2 XL. Eso es evidente porque es de procesador del año pasado y está más cascado también. El que está el último ahora mismo es el Note 9. Mira, acaba de terminar el iPhone. Los ¡Wow! demás, Se fue al carajo con el puntaje. 353.000. Bueno, terminaron los dos acá juntos. El Huawei y el XL terminaron juntos. Este terminó en cuarta posición. Aquí tenemos... el Pixel del año el pasado Pixel. y el Note sigue aquí. Tiene que ser por las aplicaciones que le cargué, Ana. 245.000 para el Note. 211.000. Para el Pixel 2 XL, 240.000 para el Pixel 3, 256 para el Pixel 3 XL. O sea que en principio este es más rápido que este. Sí. Y 246 para el Huawei. ¿Cuál ves más caliente? El Pixel 3, ¿no? XL parece. A ver. 37,5, 37,4. ¿Los demás? También. 36,7, 35, 36, 36,6. Sí, parece que es el que está un poco más caliente, el Pixel 3 XL. 35, 36 y este, el Huawei. 36,8, a ver aquí abajo. 39 ha llegado. El Huawei es el que está más caliente. Y acá viene un usuario de Samsung, de esos teléfonos que vuelan en cuanto a su fluidez, a ver estos cuentos chinos que dicen que Google los hace más rápido, que como los hacen ellos son más fluidos y todas esas historias. Tú lo que estás es celoso. No sé, vamos a comprobar. A ver, ¿qué pasó acá? Me cambiaron ya la barra de... ¿Por qué no están los botoncitos de siempre, Ana? Venga, ¿Cómo es para volver para atrás acá? chuta, que ya lo sabes perfectamente. A ver, mira, acá abrimos... Y si hacemos así, ¡oh! Esto es un iPhone, Ana. Esto no es Android. Te lo aseguro yo que no es Android. No funciona así Android. A ver si abren igual de rápido. Sí. Sí.
Van igual de rápido, ¿no? Sí. Ah, mira, acá ya me aparece para poder volver atrás. Van rápido los dos, ¿eh? Unas sensaciones muy fluidas, no tanto como los Samsung, pero está Ja, bien. ja, ja. Otra cosa que dicen es que estos iPhones, Ana, tienen carga inalámbrica. Vete a tomar por cu. Martín, ¿cómo vas a decir iPhone? Se enoja, Ana, se enoja. Bueno, vale. Estos Pixel vienen con carga inalámbrica. ¿Será verdad? No, Vamos a pero no probarlo. lo puedes poner ahí, Martín. Tienes ahí un cargador inalámbrico. Ah, mirá. Bueno, pero ya que está, chequeamos que también funciona con los demás, ¿no? Este no funciona. Ah, Ay. ahí hay que acomodarlo. Pero supuestamente viene una nueva generación acá llamada Pixel Stand. ¿Ves que se sacaba por abajo? Mirá. ¿Qué es esto? bonita. Por acá se enchufa el USB-C. Papelitos. Vemos que también viene con Cable USB, USB-C. los dos igualitos. Bien largo parece. Y tenemos acá también otro cargador de carga rápida que vamos a proceder a enchufar. Ya está enchufado, se conectó por ahí abajo. Vamos a proceder. Che, está chulo el stand, ¿eh? Me gusta. Sí, está bien. A mí me gusta cómo apura los marcos acá, ¿eh? Olvidemos el notch. Fíjate, si no estuviese el notch sería buenísimo, ¿no? Si no estuviese, sí. Pero, Ya está. mira. ¡Uy! ¿Qué pasó? Obtén ayuda al asistente. Porque este no es solo un cargador inalámbrico, sino que con los Pixel tiene funciones extra, Martín. Cargando rápidamente, mira. Sí. Tiene carga inalámbrica rápida. Eso también es un dato interesante. Y vamos a preguntarle, ok Google, ¿cuál es el próximo partido del Barça? El próximo encuentro del Barcelona contra el Inter de Milán es mañana a las 9 de la noche. Pedazo de partidazo. Sí, suena bien, ¿eh? Suena fuerte, ¿no? Pon canciones de Yuya. Perfecto. A ver qué te parece esta selección de Susa de YouTube. Susa. De Susa. No, este Google, el asistente no tuvo infancia. No, corta, que nos salta el copyright, Martín. ¿Por qué pones esto? Buah, vamos a darle una oportunidad más. Ok Google, cuéntame un chiste. La madre de un piloto a otra. ¿Cómo hiciste para que tu hijo sea tan humilde? Le dije que tuviera los pies en la tierra. Es muy malo. Ay, encima te pone como que la gente se ríe. Es muy malo. Claro, quiere forzar la risa con esas risas tipo las series enlatadas estas. Tenemos nuevo aparatejo en Tecnonauta. Vamos a medir el volumen de cada smartphone con esto, así ya sabemos los decibelios que causa, al menos en potencia. Ya después en cuanto a calidad escucharás o te tendremos que decir nuestra opinión. Lo ponemos acá, nos quedamos en silencio para ver en cuánto queda. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. A ver, Martín, se oye mejor que el Pixel del año pasado, pero no creo que la calidad de audio sea la mejor del mercado. Yo me quedo con el XS Max. Ponemos el iPhone XS Max a ver cuánto tira. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. No es tanta la diferencia, pero hay diferencia. No, hay diferencia, pero yo me pensaba que recordaba aún más potencia y mejor audio en el XS Max cuando he escuchado primero el Pixel 3 XL, pero poniéndolos juntos no hay tanta, pero es mejor la del iPhone. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Va bien, pero como que pierde un poco, ¿no? El audio del terminal pequeñito, Martín. Para mí se la banca bastante, pero sí le cuesta un poquito más, ¿no? Como que sí, le falta un poquito más de nitidez. El Pixel Stand sirve para los demás teléfonos, vamos a probar a ver si al menos cargan o hacen algo. Apoyamos acá, Sí. cargan. Evidentemente no tienen las funciones que tienen los Pixel extras, pero carga. El iPhone también carga. Y también me preguntaron exclusivamente por el Note, así que lo voy a poner. También carga. Llega el momento fotográfico Tecnonauta y vamos a empezar sacando fotos con la cámara normal, la única que tiene el Pixel 3 XL. 3, 2, 1. Selfie, Ana. Tienes dos cámaras para probar. En 3, 2, 1. Hay cambio de cámara. Le das ahí a alejar. Tiene gran angular, ¿viste? 3, 2, 1. Estamos mirando y analizando las fotos de la cámara selfie y las fotos que hemos sacado, que ha sido una, no tiene nada que ver una con la otra, Martín. La calidad de una y la calidad de otra. Fíjate acá como limpia mi cara y acá como se ve más detalle.
Y además, mirá el techo, acá, el ruido que tiene el techo y acá no tiene nada. Vale que puede ser que en una se hayan movido un poquito más que la otra, pero no deja de ser llamativo. Modo retrato, modo selfie, lo hago en 3, 2, 1. También tengo, mirá, el modo retrato puedo hacerlo más lejos o más cerca. Estamos en modo vídeo, acá a 2 cámaras. Qué difícil que es lograrlo, ¿eh? El enfoque va bien. Todo va bien. A ver, movimiento. Tendrá que definirse después esto en una comparativa, ¿no? Una función muy interesante de estos teléfonos es el lens, que supuestamente es reconocimiento de elementos para poder relacionarlos y poder buscar, por ejemplo. Listo. Ay, la concha de su hermana. Ah, mira cómo te lo has reconocido, Sí, ¿eh? inmediatamente, ¿eh? Sí. Ahí te sale enseguida. El DeLorean. No es exacto, ¿eh? Pero a Marty me lo encontró. A Marty sí. Vamos acá con Eso va a ser más difícil. Cenito. ¡Ah! Yo que decía que iba a ser más difícil, mira cómo lo ha encontrado. Hay tira de Machine Learning para reconocer los elementos y funciona rapidísimo. Este video va a ser de 45 minutos más o menos, pero hay que probar las cosas bien. Vamos a reconocer acá, a ver este texto. Puedes elegir acá el texto que querés que te traduzca. Entonces, traducir. Funciona rápido y funciona muy bien, ¿eh? Sí. Momento de foto con poca luz. En Se 3. ve muy bien, ¿eh? Espectacular En pantalla se ve espectacular. Espectacular. 3, 2, 1. ¿Sabes qué sensación tengo, Ana? Que es un teléfono o dos que esconden muchísimas novedades o muchísimas cositas súper interesantes. Por ejemplo, este que ya estaba en el modelo anterior, que presionando el teléfono ya Hola, podías... Tecnox. Soy tu asistente y estoy aquí para Sí, ayudarte pero no quiero en tu hablar con vos. día. Estaba mostrando algo nada más. Como también, por ejemplo, el modo Night Sight, que es algo que se está comentando mucho, es algo que está en desarrollo, pero que casi que permite sacar fotografías en zonas oscuras como si fuese de día. Es mucho más de lo que me esperaba este teléfono. Ya te digo yo porque me gustan a mí los píxeles, Martín. Si Tenés tonta- buen gusto, Ana, No tenés buen gusto, No soy ¿eh? tonta. Otra cosa importante, viene con protección contra el polvo y el agua IP68. En ambos modelos. Exactamente, no viene con jack de auriculares. Y sí, hay una diferencia importante entre uno de estos dos, y es que uno tiene mucha más batería, uno viene con 3430, mientras que el otro viene con 2915 miliamperios. Me gustan muchísimo las sensaciones en mano. El chiquitito también es una muy buena opción para alguien que esté buscando un teléfono compacto sin perder absolutamente nada, porque es el teléfono de Google, así que vas a estar seguro de que te va a rendir muy bien. Y este, si te podés tragar este notch o lo podés ocultar o podés hacer algo para que no te moleste, perfecto. A mí no me molestaría tanto después de un rato, pero sé que hay gente que sí. Los tenemos que comparar a todos en una mega comparativa que la vamos a hacer pronto con todos esos teléfonos, con pruebas de batería, de cámara, de todo como para saber realmente cuál es el mejor teléfono del 2018 y sin lugar a dudas este puede llegar a serlo. Nosotros nos vemos En el próximo vídeo.